que va siendo la hora. Vamos a dar comienzo al acto de presentación del libro de Luis Ordoqui Urdaci, Navarra, reflexiones sobre su identidad y su futuro. Yo haré una brevísima introducción, después daremos la palabra al autor, a Luis, gran amigo, y si les parece bien, pues también podemos tener tuteo, porque yo creo que estamos aquí casi todos en familia, un breve coloquio, si verdaderamente hay alguna pregunta que hacer, y después se procederá al término del acto y a la firma de los libros por parte del autor. Bien, digo brevísimas palabras mías porque Luis Ordoqui Urdaci, bien conocido de todos, reconocido profesional durante tantísimos años en la Cámara de Comptos, también lo está siendo como escritor. En ambas facetas, a mi juicio, lo que destaca es su rigor intelectual y su sólida personalidad. Un proyecto, el proyecto de trilogía sobre Navarra, su historia, su personalidad, que el autor piensa en 2020 con un ánimo de divulgar la historia de Navarra, de hacer amena la historia de Navarra. Un primer libro que se publica ya en el año 21, titulado Navarra milenaria, una mirada a su historia y su futuro. Un libro que llevó enseguida al éxito, que hizo su segunda edición muy pronto y que está ahora preparándose ya la tercera edición. En 2022, el segundo libro, Dos Vasconias, un libro de interés y difusión muy importantes o muy notables, y también un tema difícil, vamos a llamarle así, difícil. El tercer libro que se presenta hoy, en 2024, Navarra, reflexiones sobre su identidad y futuro, un libro apasionante, a mi juicio. Un autor, digo, reconocido, de reconocido prestigio profesional y como escritor, y un proyecto de trilogía valiente sobre Navarra, sobre su historia, sobre su personalidad y también sobre sus relaciones con Euskadi, teniendo como tenemos un tronco común, que hay que reconocerlo, y a la vez las dificultades de convivencia que existen, a veces poco comprensibles. Es poner un dedo en la llaga y centrar, por así decirlo, un problema que nos atañe a todos. ¿Qué veo yo en este proyecto? Pues veo una trilogía sobre nuestra madre, una necesaria trilogía sobre nuestra tierra. Primero porque, como dice el primer libro, la historia de Navarra es milenaria. Es una historia de una identidad libre, de una personalidad muy fuerte, pero una Navarra que mira con preocupación a sus hijos y a su futuro. Eso es lo que a mí me parece, o por lo que a mí respecta le parece al autor. Y también el autor, con acierto a mi juicio, propone, con un esfuerzo muy notable, presentar a su madre como lo que es, darle claridad y nitidez para que se le conozca como es en realidad, cosa que no es nada fácil. Por tanto, yo en esta presentación, ¿qué es lo que veo? Un libro, una trilogía para tomar conciencia sobre la propia identidad de Navarra y eliminar prejuicios. Abrir las puertas, clarificar la mirada, quitar las etiquetas, si es posible, que creo que es posible. Una trilogía que pienso que es necesaria, no es algo sin más, creo que es una verdadera necesidad. Y también por interés. ¿Por qué? Porque los centros de interés están cambiando. Navarra, como el mundo, se ha hecho pequeña. Toda esta agresividad de nuestra cultura, esta movilidad universal, estos grupos de presión fuertes que no solamente son económicos, afectan también a nuestra tierra, como es evidente. Y a la vez las riquezas de una educación universal, de una universidad que es accesible a todos,
de necesidades de talento que se abren en todos los sitios, oportunidades para todo el mundo. Pero esta madre, y con esto voy terminando, tiene una preocupación por sus hijos, tiene un interés en el futuro de sus hijos y tiene interés en crear estos centros de interés desde Navarra. Primero, tomando conciencia de su identidad, de su personalidad, de lo que nos une y de nuestra herencia. Y voy a contar una pequeña anécdota, para que creo que refleja muy bien lo que es lo que nos desune. En Tudela, una personalidad que fue alcalde, en fiestas del pueblo, habló en euskera. Y un buen amigo mío me dijo, este hombre, si se presenta a las elecciones, perderá. Y efectivamente, se presentó a las elecciones y perdió las elecciones. Esto no puede ser. Creo que hay que superar estas cuestiones, por así decirlo, que nos desunen por algo que es herencia común, como parece que está bien demostrado. Y segundo, respetando la autonomía y la libertad inherentes a nuestra identidad. Es decir, yo pienso que Navarra no solamente tiene una identidad propia y una personalidad con toda la diversidad que tenemos, sino que también tenemos una autonomía y libertad que hay que defender. Y aquí voy a poner otra anécdota que afecta a la montaña de Navarra. Esa montaña de Navarra que tiene tantísimos valles y donde hay tanta dificultad para construir. Bueno, y efectivamente, pues se había establecido una norma por parte del gobierno donde no se podía construir si se creaba un riesgo de núcleo de población. Y bueno, la jurisprudencia había interpretado que crear riesgo de núcleo de población es que si en 200 metros había 2 casas o 2 villas, por así decirlo, ya no se podía construir. Por tanto, no se puede construir absolutamente nada, porque toda la montaña de Navarra es como es. Y la anécdota es esta. Protestando yo en el gobierno de Navarra, me dijo una funcionaria, que vivan en viviendas de protección oficial como los demás. Pues no. Hay que respetar, y con esto termino, hay que respetar la identidad y la libertad y la autonomía que tiene Navarra. Navarra es muy grande, es muy rica, es muy variada y nos tenemos que respetar. Y nos tenemos, por así decirlo, que respetar unos a otros transmitiéndolo a los que vienen detrás. Y con esto doy la palabra a mi buen amigo Luis, que yo creo que dirá muchas cosas interesantes, de luego mucho más interesantes que las mías. Buenas tardes, Arratsaldeon. Gracias, Miquel, por tus palabras, por tu brillante introducción y evocadora presentación que me has hecho comparando a Navarra como una madre, nada más y nada menos. La verdad es que es una fuente inagotable de ideas este eje. Quizá diese para un cuarto libro, pero bueno, ahora estamos a lo que estamos y nos tenemos que centrar en este, ¿no? Pero es muy evocador, la idea de la madre da para mucho, efectivamente. Bueno, quiero agradecer, como no, a los colaboradores del libro que os habéis podido acercar hasta aquí, a los familiares, amigos y compañeros que también me acompañáis, a Editorial Minchoa, que ha hecho posible esta trilogía, y al Casino, que nos deja este magnífico escenario para presentar este libro que cierra esta serie sobre historia, personalidad y futuro de Navarra, que inicié, como ha dicho Miquel, a finales de 2020, y ahora culmino con este trabajo que en esta ocasión reflexiona sobre la identidad de Navarra y lo hace con una doble finalidad. Primero, divulgar y poner en valor los rasgos básicos de esa identidad, su importancia y sus retos. Y segundo, más importante incluso que el primer objetivo, formular propuestas concretas para acercar posturas identitarias en esta Navarra nuestra, a veces irreconciliables, que dividen a esta sociedad hasta límites insospechados y que le impiden progresar unida. Por ello, este libro también va de convivencia, de buscar acuerdos entre diferentes, para hacer una Navarra más cohesionada, más integradora, más próspera, rica e ilusionante. Para ello la obra tiene 2 partes y en esto le da un enfoque novedoso diferente a los 2 libros anteriores. La primera parte, hago yo una introducción sobre el tema, destaco la importancia que tiene la identidad para cualquier persona, para cualquier sociedad, para cualquier comunidad, los rasgos esenciales de esa identidad tras sus 1200 años de historia,
sus retos y la necesidad de buscar estos acuerdos entre diferentes y de que el Gobierno de Navarra tenga este objetivo como un aspecto esencial de su política. Luego diré por qué, ¿no? La segunda parte presenta como novedad la aportación de nueve navarros diferentes, algunos están por aquí y les vuelvo a agradecer, de diferentes ámbitos a los que les une su amor por Navarra, que ofrecen su visión sobre esta materia. Han colaborado desinteresadamente y sobre todo quiero agradecerles que han confiado en mí plenamente. No sabían lo que iba a escribir yo, les di unas pautas, pero han confiado en este proyecto desde el principio y eso es de agradecer más allá incluso que su colaboración. Sin ninguna duda, esta segunda parte hace al libro mucho más interesante y ameno para el lector, porque hay una paleta de colores, de visiones interesantísima con un eje conductor. Parecen diferentes, pero todas llevan un eje conductor. Bueno, ¿qué conclusiones saco yo así, a grosso modo, bueno, pues en 10 minutos, ¿no? La primera, la importancia que tiene para cualquier sociedad y para Navarra en particular su identidad. Para lograr una comunidad fuerte es esencial que los navarros conozcamos nuestra historia, los rasgos de nuestra personalidad y cómo hemos llegado a ser la comunidad foral que hoy somos con el esfuerzo de los que nos han precedido. Aunque a veces estos temas identitarios se tachan como, o se tildan como trasnochados, desfasados, no es cierto. Los temas identitarios son básicos para saber dónde estamos y para proyectar con fuerza y con firmeza y con solidez nuestro futuro. Los clásicos griegos ya hablaban de la importancia de la filosofía en torno a la identidad y decían, somos lo que somos y no podemos ser lo que no somos, aunque parezca una tautología, es de cajón. Y daban un paso más, la importancia del autoconocimiento, la importancia de conocernos como somos para a partir de ahí construir ese futuro, con bases sólidas. Si no sabemos lo que somos, pues estaremos desnortados, como muchas veces parece que estamos, ¿no? Escribir sobre la propia identidad, y más en el caso de Navarra, no es tarea fácil, porque afecta al ámbito más íntimo y personal de las personas, a sus sentimientos y a sus vivencias. Por eso he procurado, y creo que estos temas se tienen que tratar con el máximo nivel de rigor, de respeto y de objetividad. Bueno, entrando un poco al grano, ¿cuáles son esos rasgos básicos? Hay muchos rasgos, pero yo me he centrado en los rasgos básicos, los esenciales, los que permanecen en el tiempo, los que son sentidos por muchos navarros, los que se nos reconoce desde fuera. Pues para mí, su historia milenaria, efectivamente, sus instituciones, su símbolo, su territorio, el tesón de los navarros por su libertad, por su autogobierno. Lo hagamos bien o lo hagamos mal, pero queremos ser nosotros dueños de nuestro destino, autogobernarnos. La herencia vascona y la lengua vasca, que junto al castellano han llegado hasta nuestros días. El régimen foral, basado en el pacto. Las raíces y valores cristianos y éticos de esta sociedad que se ponen de manifiesto en 1000 iniciativas solidarias de todo tipo. Y, por supuesto, su derecho, las costumbres y tradiciones más relevantes, ¿no? Aquí tengo una idea que, bueno, no me puedo dejar. No todos los navarros sentimos estos rasgos por igual, pero tenemos que reconocer entre todos que forman parte del sustrato más básico de Navarra y, como tales, apoyarlos, defenderlos, reconocerlos y transmitirlos a futuras generaciones. Uno sentirá más una cosa, otro sentirá más otra, pero todos tenemos que estar de acuerdo en que forman parte del sustrato básico de nuestra identidad. Si no, no hay manera. Entre los riesgos que veo a estos rasgos, distingo entre riesgos internos y externos. Los internos, bueno, ya ha salido uno, la división de los navarros en torno a estos temas. Pero junto a él yo apunto el desapego de las nuevas generaciones, que están con la cabeza en otros sitios, el cambio de valores familiares y sociales, que rompe su cadena de transmisión, y entre los externos, bueno, no hace falta ser muy listo para decir el problema de las migraciones, que nos vienen con culturas diferentes, el problema de la globalización, que todo lo uniformiza, pero que también puede ser una oportunidad porque se valora más lo cercano, lo local, lo que tenemos próximo, y los nuevos desafíos de la humanidad, que queramos o no nos van a cambiar nuestra forma de ser y que cuando menos deberíamos afrontar unidos. El problema de Navarra no es su identidad, que la tiene muy marcada. El problema de Navarra es la desunión de los navarros en torno a ella. No se puede avanzar ni construir una sociedad fuerte y cohesionada si no se está unido a estas señas básicas de identidad.
si una parte de la sociedad tira para un lado y otra para el contrario. Dando un paso más, concluyo que en materia identitaria los navarros tenemos dos almas básicas, hay muchos matices, la navarrista y la vasquista, con matices añadidos importantes que incluso pueden llegar a fundirse en una tercera, la vasco-navarra, que antes era mayoritaria y que integraba antes sin ningún problema. En general, la navarrista pone el acento en el discurso institucional de Navarra como comunidad diferenciada. Su máximo exponente está en la LORAFNA, en el amejoramiento. La vasquista pone el acento en la idea de Navarra como comunidad heredera de Vasconia y en sus señas de identidad vascona como el euskera, que nos acercan a otros territorios cercanos, como la Baja Navarra o las provincias vascongadas, los territorios históricos vascongados, que también las comparten. Y eso es de cajón, no hay que cerrar los ojos. Ambos discursos en ocasiones se contraponen y enfrentan hasta límites irracionales. Rechazan al otro y se retroalimentan de forma estéril sin ser conscientes de que los dos forman parte de la historia y de la identidad de Navarra a lo largo de los siglos. En todo caso, Navarra es la idea que nos une a todos los navarros. Por eso yo doy un paso más y digo en el libro, y lo expongo con argumentos, que sería deseable un esfuerzo conjunto por aunar esas dos sensibilidades, porque se encuentren en un proyecto integrador compartido por todos o por la inmensa mayoría de los navarros, ¿no? Para ello propongo en este libro acercar estos discursos, de forma que el hecho de que Navarra configure una comunidad diferenciada no sea en detrimento de su herencia vascona y de sus señas de identidad vascona, y el hecho de que se defiendan estas señas de identidad vascona, esta herencia vascona, no sea en detrimento de su independencia institucional. En definitiva, una propuesta integradora que, como apunta Miguel Echarri en el prólogo, mire a Navarra con los dos ojos, con las dos caras de su moneda. No se quede con una parte o con la otra y se enfrenten encima, sino que integren las dos miradas, integren las dos caras de la moneda. La gestión pública diaria de tantos asuntos que tenemos entre manos, de vivienda, de sanidad, de educación, de trabajo, de industria, no debe impedir a nuestras instituciones abordar con decisión y visión estratégica las cuestiones básicas ligadas a la identidad, pues de lo contrario las divisiones pueden fracturar esta sociedad, pueden romperla o pueden cuando menos conseguir la desafección de muchos navarros respecto de su comunidad, como creo que a veces pasa. Pero para ello es necesario tener altura de miras, visión de futuro y ofrecer mensajes que en lugar de enfrentar a los navarros hagan pedagogía de la necesidad de estar unidos y cohesionados en un proyecto común. A veces nuestros políticos nos dan malos ejemplos en este sentido. Yo creo que hay más sentido común a veces entre los ciudadanos que entre nuestros representantes, que no hacen más que alimentar, un enfrentamiento estéril que no llega a ningún sitio. Las señas de identidad de una sociedad no son inmutables, ni se mantienen por inercia. Dependen de la voluntad de cada generación de protegerlas y reforzarlas o de ignorarlas. De lo que hagamos o no hagamos hoy va a depender cómo se encuentren esas señas dentro de 40, dentro de 30, dentro de 50 años. Si Navarra pierde sus señas de identidad o éstas se debilitan, pierde una parte esencial de sí misma y todos los navarros perdemos una parte de nuestra idiosincrasia. Las sintamos al 100%, al 40% o al 80%. Y si las fortalecemos, ganamos todos también. En fin, como en tantas otras esferas de la vida, la educación, la divulgación, la formación, la investigación rigurosa sobre estas materias es la clave para su conocimiento y transmisión. Con esto termino un poco el resumen del primer libro, de la primera parte del libro, pero como he dicho que hay una segunda parte que es más interesante que la primera, quiero leerles brevemente algunas reflexiones de las personas que han colaborado en esta segunda parte: Iñaki Perurena, Gregorio Luri, Francisco Javier Eneriz, Vicky Oteiza, Juan Cruz Allí, Juan Carlos Picabea, Eva Seviñé, Fernando Puras y María Jesús Pérez Agorreta. Por ejemplo, Iñaki Perurena dice textualmente, voy a citar textualmente frases que me parecen interesantes para captar un poco la atención, ¿no? Hace no tantos años en Navarra no había problema para identificarla como parte nuclear de Vasconia o de la tierra del euskera. Muchos navarros en su foro interno estarían satisfechos por tener un solo título, el de navarros, cosa que siempre fue así y englobaba toda su personalidad. Gregorio Luri, que no está aquí, por desgracia. No hay libro sobre Navarra que no ensalce a la vez nuestra diversidad y la identidad de Navarra.
Nos sentimos herederos de un valioso legado, pero no valoramos lo mismo en nuestra herencia. ¿Conseguiremos alguna vez dar forma a una historia de Navarra capaz de integrar en un relato común las diversas formas de ser navarro? Javier Enériz, que lo tengo enfrente y al que agradezco su presencia. Navarra es una unidad política, pero su sociedad es plural en casi todo, y además es una sociedad dividida. Ser navarro nos une, lo demás, salvo excepciones, nos separa y a veces nos enfrenta. En esta tesitura es esencial una apuesta integradora que consolide un marco efectivo de convivencia ciudadana, pacífica y democrática. Vicky Oteiza, no sé si está por ahí, pero bueno, le agradezco también. El valor de los valores es la confianza. Las tres premisas básicas para toda organización y para Navarra en particular son las siguientes. Tener objetivos claros a largo plazo para generar mayor cohesión social. El liderazgo de nuestros representantes y de nuestras instituciones. Y tercero, las organizaciones inteligentes son las que tienen espíritu aprendiz y una visión global e integradora de lo que sucede y lo que les sucede. Juan Cruz Allí, al que también veo por ahí y agradezco. Uno de los rasgos más importantes que definen la identidad de Navarra a lo largo de su historia es ella misma. En una sociedad abierta a lo universal, la realidad humana es cada vez más diversa y las identidades se construyen en relación a otras identidades compartidas que ayudan a la transformación. Juan Carlos Picabea, gracias, es que ricasco. El euskera es un tesoro cultural de esta tierra que debiera ser objeto de orgullo de todos los navarros y también de atención especial y prioritaria por los poderes públicos. Como artista he tenido la dicha de poder representar el paisaje de Navarra, quizás porque siempre gravitamos hacia lo que más amamos. Preservar la belleza y la diversidad de nuestra tierra es esperanza para construir una sociedad mejor. Eva Seviñé, que está por ahí al fondo, la he visto entrar y también le agradezco. La guerra de Bosnia-Herzegovina, la situación de Cataluña y el Brexit son ejemplos de conflictos identitarios en regiones distintas que viví de cerca y me marcaron, que reflejan hasta dónde pueden llegar los problemas si no se resuelven a tiempo. Es necesario reflexionar sobre nuestra identidad y procurar sociedades integradoras y cohesionadas que eviten divisiones y rupturas de efectos imprevisibles. Fernando Puras, ausente porque está en un juicio en Madrid. Este proyecto, que es Navarra desde hace 1200 años, es el único que ha sido capaz de adaptarse y transitar por la historia durante toda esa trayectoria, superando momentos muy convulsos. El debate permanente en torno a la identidad de Navarra no lo vamos a eliminar, pero sí podemos encauzarlo a través de un proyecto propio que aúne voluntades y le permita ser referencia y ejemplo de convivencia. María Jesús Pérez Ahorreta también está por aquí, no sé, aquí. Gracias también, es que ricasco. Somos el resultado del aporte de gentes y culturas que han ido pasando y ocupando estas tierras con rasgos comunes a nuestros vecinos en muchos aspectos y con un valor añadido como es la lengua vasca, que deberíamos conocer y proteger sin imposiciones. La lengua es cultura y vehículo de comunicación, no de enfrentamiento. Es imprescindible conocer y valorar nuestra historia, no reescribirla. En fin, como podrán comprobar, se trata de sentar las bases para poder convivir en Navarra en torno a un proyecto identitario más cohesionado e integrador. Ello no supone que todos debamos pensar, actuar o sentir igual, para nada. Convivir tiene que ver con respeto a lo que piensa el otro, con enriquecimiento mutuo, con altura de miras y con generosidad, con confianza y con diálogo, para, teniendo presente el interés general, buscar acuerdos entre diferentes que nos permitan aspirar a una Navarra más rica, próspera e ilusionante. Eskerrik asko bihotzetik zuen arretagatik. Muchas gracias a todos de todo corazón. Se abre un turno de preguntas. Sí, sería conveniente que las preguntas fueran, en la medida de lo posible, breves y no, porque puede haber 3 o 4 o 5 intervenciones
antes de dar paso a la firma de los ejemplares. Tengo aquí un micrófono que no sé cómo se activa, pero bueno, debe ser aquí para el que quiera. Gracias, cariño, con esto. Esta es mi hija Rosa. Muchas gracias. Ahí, el botón. Déjalo. Pero primero a ver si hay preguntas, si no, no tenemos ni que utilizar el botón. Sí, ¿no? ¿Sí? Ah, vale. Bueno. No sé. Si no hay ninguna pregunta, ya va. Sí. Pues yo no he leído el libro, porque lo tengo encargado. Pero bueno, entonces no sé todos los contenidos, pero a la vista de lo que se ha expuesto, podría plantear una cuestión importante. ¿No sería importante en las escuelas de Navarra dar la historia de Navarra? Como primer paso para... Puede parecer que la pregunta está preparada, no lo está. Es esencial. No se sabe la historia de Navarra, no se sabe nuestras señas de identidad. Preguntas a cualquier chaval de 12, de 14, de 16, de 20 años, preguntas incluso a funcionarios públicos, periodistas, y no te digamos nada ya fuera de Navarra, la gente dice barbaridades. Barbaridades. No se conoce la historia de Navarra, cuando es una historia riquísima, cuando es una historia impresionante. Tenemos una historia, un patrimonio histórico, cultural, una sociedad culta, con 2 universidades, con 3, perdón. Somos pocos, tenemos un nivel de bienestar relativamente alto y, sin embargo, estas cuestiones siguen enfrentándonos porque no se conocen, porque, no sé, quizá hay partidos que piensan que del enfrentamiento sacan provecho, cuando eso es pan para hoy, hambre para mañana. Pero efectivamente, yo creo que estos temas tenían que estar en la escuela, tenían que estar en las universidades, tenían que estar en todas las bibliotecas de Navarra y tenían que formar parte, pues de lo que los chicos de Navarra saben sobre su tierra. Efectivamente, sí. Antes se hablaba de las familias. Muchas Bueno. historias sabemos nuestros padres. Ahora. Sí. Dice Margarita que esto antes se mamaba en las familias, en casa con los padres. Eso es uno de los riesgos que veo para estas señas de identidad, que lo he dicho, de los internos, la división de los navarros, el desapego de las nuevas generaciones y el cambio de valores culturales. Antes estas cosas, a mí se hablaban en casa, se hablaban con los amigos, formabas parte de un club de montaña, de un club de danzas, de un coro, todo esto se hablaba. Igual hasta en exceso, porque había un activismo político en aquellos años 70 y 80 altísimo, ¿no? Pero todo esto venía antes por ósmosis. Hoy no es así. Los chavales de 15, de 20, de 25 años están pensando en otras cosas. No les puedes hablar de las guerras carlistas, ni de cómo hemos llegado a ser la comunidad foral que hoy somos, ni de la conquista de Navarra, ni de la incorporación a la corona de Castilla, ni de la Baja Navarra lo que es, ni de Íñigo Arista, ni de... son cosas desconocidas para este grupo de gente que van a ser la generación del futuro, los que van a tener que optar por reforzarlas, regularlas, potenciarlas y transmitirlas a su vez a sus hijos. Efectivamente, hay un riesgo que es ese desapego de las nuevas generaciones en relación con estas señas, porque están a otra cosa. Les tenía que interesar un poquito más. De acuerdo, sí. Yo iba a decir que si no había alguna pregunta, pues que quería hacer yo una pregunta. Eso no me lo esperaba. Sí. Yo he hablado de los centros de interés y hablando de lo que es el futuro de Navarra y cómo las dificultades de ese futuro de Navarra dentro de la globalización que has hablado tú y de la dispersión, porque efectivamente hoy el mundo se ha hecho muy pequeño, ¿no? ¿Cómo ves tú, Luis, por así decirlo, la preservación de esa identidad que nos une y que nos ha enriquecido tanto con este futuro tan inmediato y tan vertiginoso? Como he dicho, pienso que lo primero es la unidad de los navarros en relación con estas señas. Están todos de acuerdo en que hay que potenciarlas, protegerlas, reforzarlas.
La globalización, como he dicho, tiene muchos riesgos y es que pues al final todos somos nómadas del mundo, todos estamos ahí viajando y por internet y con otras preocupaciones, pero tiene un punto que también podemos aprovechar y es que la gente a veces se harta de esa globalización, se harta de comer igual en todos los sitios, se harta de vestir igual en todos los sitios y es una ocasión para valorar más lo próximo, lo cercano, lo que tenemos, los paisajes, nuestros pueblos, nuestra riqueza, que no hemos hablado de eso, la riqueza que tenemos patrimonial, paisajística, de todo tipo de castillos, de ermitas, de monasterios, de valles, de foces. Bueno, la gente cuando viaja mucho está muy bien viajar y está muy bien saber inglés y está muy bien hacer un estás en el extranjero, pero yo creo que todo el mundo al final necesita tener un choco, necesita tener un nido al que volver. Si no nos convertimos en nómadas del mundo, como hojas que lleva el viento de aquí para allá, perdemos raíces, perdemos muchas vivencias, perdemos muchas cosas que nosotros las hemos tenido y que yo no las cambio por nada. Vivencias en el pueblo, vivencias en la familia, vivencias con los críos, en las pasarelas de Larga tirándonos piedras y cogiendo cangrejos y cogiendo culebras y ranas. Y bueno, los chicos de hoy no saben de eso, no saben para nada. Tampoco quiero decir que vayan a coger ranas porque te pegarían una buena multa hoy en día. No podías coger ni ranas ni cangrejos, ni truchas como cogíamos antes por los regachos. Pero bueno, yo creo que esa globalización cansa un poco también. Y la gente joven, cuando vuelve a su choco, cuando vuelve a su nido, cuando vuelve a su pueblo, pues valora también esos paisajes, esos, no sé, horizontes, esos bosques de hayas que tenemos, esos ríos donde te puedes bañar todavía. Yo creo que eso, que tenemos que saber que estamos viviendo en un mundo globalizado, pero tenemos que poner en valor todas estas cosas cercanas porque tienen un valor mucho mayor que lo que, con ser importante, lo que se pueda aprender por fuera. Si no aprendes primero por dentro cómo es tu tierra, cómo es tu pueblo, cómo son tus cosas, cómo son tus costumbres, te dejas mucho en el camino de la vida, ¿no? Y eso, pues tendríamos que saber convencer a tantos chicos desde la escuela otra vez, desde el colegio, desde las familias, de la importancia que tiene todo eso. No perderse, no perder ni una cosa ni la otra. Vivir en el mundo globalizado porque nos toca vivir en este mundo, pero sin perdernos tantas cosas que nosotros hemos vivido y que nos han enriquecido o fortalecido por dentro, ¿no? Dime. Hablando un poco de lo que has comentado, ¿crees que en el ámbito rural, esas vivencias que ha habido en los pueblos que hemos tenido en nuestra generación y probablemente se están perdiendo? Porque es que ya en el ámbito rural no hay niños, viven en la ciudad y van de fin de semana. Es decir, hay una esperanza en que sea quizá en el ámbito rural donde se pueda recuperar esas señas de identidad, ya que en la ciudad sí que es muy difícil que la gente comparta algo. Y voy desde las vivencias que no son comunes, ¿no? En un pueblo de la montaña o en un pueblo de la ribera, donde vemos que creo que hay más nexo en común con la gente de diferente manera de pensar, de diferente manera de actuar. No sé qué opinas. Sí, completamente de acuerdo. Uno de los problemas que tiene esta sociedad es el envejecimiento de la población, la baja tasa de natalidad. Son problemas que también hay que abordar desde las instituciones. Navarra tiene una ventaja y es que todo está muy cerca. Que todo el mundo, aunque vive en la ciudad, se va el fin de semana a su pueblo. Prácticamente las casas de los pueblos que están vacías entre semana o en invierno se llenan ahora en Semana Santa, se llenan los fines de semana, se llenan en verano. Y la gente vuelve al pueblo, vuelve a ver la vaca, vuelve a ver la oveja, vuelve a ver la bardena, el soto donde se bañaba. Poca gente en Navarra es urbana hasta el punto de decir que no conoce el entorno. Lo tenemos muy cerca, es que coges el coche y a 20 kilómetros tienes La Uzama, o Erra, o Esteríbar, o Velate, o Arce. Y esas casas de los pueblos que efectivamente están envejecidos y se están vaciando, se llenan los fines de semana. Por lo menos una parte del año, una parte de los días de la semana, hay gente allá, hay vida allá. Los chicos van allá con sus padres, vuelven a correr por la plaza, vuelven a ir al frontón a darle a la pelota, se van al río a bañar. En el caso de Navarra, ese problema es cierto, y el despoblamiento rural de muchas zonas, pero la ventaja que tenemos es que estamos muy cerca de esos núcleos rurales. Todo el mundo tiene tíos, tiene parientes, tiene primos, tiene amigos, vuelve al pueblo y no sé, como digo yo muchas veces, ¿no?
coge oxígeno para el resto de la semana, te das un paseo por eso, por la sierra de Aralar o por la de Andía, o te vas a Lirati o te vas a la cueva de Arpea o a cualquier sitio de estos y vienes, que la coges la semana de otra manera, ¿no? Entonces, efectivamente, el contacto con lo rural, el contacto con lo natural es esencial. Pero en Navarra se da bastante. Madre mía, qué acoso. No sé, qué acoso. Yo voy a dar la enhorabuena, por supuesto, a Luis y luego a Miquel por tanto esfuerzo, tanta ilusión. Y muchas gracias a los colaboradores con los que habéis tenido la ocasión de trabajar. Bueno, yo solo una pregunta. Yo creo que lo que planteas tú, Luis, es algo que es muy común en muchas regiones. O sea, hay mucha dispersión en cuanto a identidades o la interpretación de la identidad. Entonces, me gustaría saber qué tipo, o sea, qué comunidad, qué región, qué país podría ser para vosotros un ejemplo. Vamos, es que yo realmente veo que es un problema muy común, o sea, lo que estáis diciendo. Me parece que no es un desecho, sino que realmente en muchos sitios ocurre esto y es lo más habitual. Entonces, un ejemplo, por favor, para poder... Yo creo que tienes razón, pero el nivel de división, el nivel de fraccionamiento, el nivel de enfrentamiento que se da en Navarra, siendo una comunidad tan pequeña que no llega a 700.000 habitantes, la crispación que a veces existe cuando a uno se le hincha la vena diciendo una cosa y al otro la contraria en el mismo pueblo, yo creo que a ese nivel no existe en ningún sitio que yo conozco, ¿no? ¿Qué comunidades veo que podríamos aprender? Pues yo no veo problema en otras comunidades que tienen rasgos identitarios propios como Navarra. En Galicia yo no veo esta división identitaria. En Galicia yo no veo esta división identitaria entre los que piensan una cosa y la contraria. Allá todos son gallegos y todos se sienten gallegos, todos hablan gallego, sean del PP o sean del bloque nacionalista o sean de lo que sea. Lo mismo ocurre en el País Vasco. En el País Vasco, cuando se constituye como comunidad autónoma 3 territorios históricos que no lo habían sido nunca, bueno, cogen el euskera, por ejemplo, y lo consideran común de toda la comunidad. No empiezan a fraccionar como se ha hecho aquí con la ley del euskera el territorio. En Álava no se habla, ahí zona no vascófona. En la otra, sí, vascófona. Y en el oriente de Vizcaya, como es la zona industrial de Portugalete y Sestao y tal, tampoco. No sea el fraccionamiento que hay en Navarra no hay en ninguna comunidad española. Yo no lo veo ni en Galicia, ni en el País Vasco, ni en Cataluña, ni en Baleares, ni en Valencia, al nivel que hay aquí. O sea, pocas comunidades como Navarra, tan pequeñas, con tanta riqueza, están tan fraccionadas. Porque, como decía Miquel en la anécdota, es que dices agur en Tudela, igual sales a pedradas. Estoy llevando por ahí. Pones un cartel en bilingüe en Tudela y te tachan el euskera. Lo pones en castellano en Vera y te tachan el castellano. Claro, es que tenemos que superar eso, que no estamos en la edad de piedra, que tenemos que evolucionar, tenemos que superar, tenemos que entender que el euskera, por ejemplo, tan polémico y del que llegamos a unos límites de enfrentamiento irracionales, es un patrimonio común de todos los navarros, como lo es el Camino de Santiago. No es de las zonas por las que pasa, es de todos los navarros. En unas se hablará más, en otras se hablará menos, en otras se ha perdido. Pero todo el mundo tendría que reconocer que forma parte del sustrato común básico de Navarra y, por tanto, defenderlo y no tacharlo. Bueno, a eso me refiero yo. El nivel de fraccionamiento que veo en Navarra no lo veo en ninguna comunidad de España. Es que Navarra a veces es problema nacional. Que se va a valorar el euskera en no sé qué. Salta toda la prensa nacional diciendo que, bueno, ETA ha conseguido sus objetivos. Oiga, ¿pero dónde estamos? Que estamos en el siglo XXI, que no podemos seguir con esos discursos trasnochados enfrentándonos. Oiga, no, que nos quieren vasconizar. Oiga, pero si los que hemos vasconizado a los vascongados hemos sido los navarros, que somos descendientes de los vascones y Navarra es descendiente de Vasconia. Nos están quitando el pan del morral, nos están quitando nuestra identidad. Otras partes, bueno, y nosotros callados y bueno, es que tal, como acomplejados. Eso es a lo que me revelo yo. Tenemos que ser capaces entre todos los navarros de superar estas divisiones, de entender cuáles son los aspectos básicos, esos y alguno más puede haber, que configuran nuestra esencia, nuestro sustrato común a lo largo de la historia. Y ahí, a muerte con ellos, seas de Tudela o seas del Roncal, o seas de Viana o de la Zagutía o de Yesa. Todos a muerte con ello, no este nivel de enfrentamiento.
Nunca había habido fraccionamiento en Navarra con la reintegración de transferencias pendientes, que como digo en algún libro, es que encima las estamos ya pagando. Si a nosotros nos viene la transferencia de tráfico, la transferencia de becas o la transferencia que sea, la estamos pagando, se nos descuenta del cupo ese importe. Pues bueno, ha llegado el día en que un tema que no ofrecía división en Navarra, ahora hay división en el Parlamento, que no se tiene que transferir porque se echa la Guardia Civil. No, que venga pero que se queden. No, pero si eso hace 40 años no existía. Antes todos los navarros de cualquier color político defendían que el autogobierno es progreso y que Navarra tenía derecho a asumir todas las competencias sin perjuicio de la unidad constitucional. Y cuando Navarra en el siglo pasado, los años 80, era la comunidad de España que más autogobierno tenía, hemos pasado a ser una más. Ya no somos la que más autogobierno tenemos. Hay otras que nos han pasado por goleada. Y bueno, a veces las instituciones aquí, es que no voy a plantear esto porque se arma la marimorena, oiga. Pero que tenemos que superar esos debates, tenemos que ver qué es lo mejor para el interés de Navarra. Y a partir de ahí estar todos unidos. Yo el nivel de fraccionamiento que veo aquí no lo veo en ningún sitio. Y como referencias, pues las que te digo, pues Galicia, la Comunidad Autónoma Vasca, Baleares, bueno, puede haber un poco más de fraccionamiento en Valencia, pero el nivel que hay aquí tan profundo, que hace que muchos navarros no se sientan identificados con su comunidad, que hace que muchos navarros estén desapegados. Tenemos que integrar a toda esa gente, tenemos que hacer pedagogía de estar unidos, no del enfrentamiento, que no conduce a nada. Pero es mi mujer, por eso igual le he contestado más extensamente. Luego seguiremos hablando, Ella es de Peralta. Bueno, gracias, cariño. Yo creo que ha sido un debate estupendo y si no hay más, lo digo para que haya también un poquillo de tiempo y puedas firmar libros con calma y tengo agujetas, ya no me va la firma, pero bueno, encantado. ¿Estás allá, Iñaki? Si no te había visto, con lo grande que eres, si no te había visto. Iñaki Perurena, otro colaborador que confió en mí desde el principio también. Gracias, Iñaki. Luis, ¿ya te acuerdas aquella tarde que estuvimos en Leiza? Me cautivaste y no te podía decir que no. Y bueno, solamente unas palabras porque sin decirlas no iba a ir a gusto. Estamos hablando de identidad milenaria. Creo que todos somos navarros, estamos aquí. Y en esa identidad milenaria, los navarros mudos no serían, hablarían. ¿Qué lugar ocupa en la sociedad actual navarra aquel lenguaje de aquellos navarros? Hacemos el discurso, todo está muy bonito, todo está muy bien, pero de eso a la realidad, al día a día, todavía hay mucho que trabajar. Y sin decir esto no podía ir. Marca. Es que digas lo mismo. Es que ricasco Zuri, Iñaki, por hacer el esfuerzo de estar aquí y por superar aquellas dudas que tenías de colaborar en este libro y que al final, después de aquel café que nos tomamos en la plaza de Leiza, me dijiste, no te voy a escribir, te voy a mandar un audio, y me lo mandaste al día siguiente y me emocioné. Intenté transcribirlo de la mejor manera posible y aquí está recogido en el libro. La voz de los navarros, bueno, pues habría mucho que decir. Navarra era un territorio pequeño, enclavado en una zona estratégica de paso, norte-sur, este-oeste, y siempre era apetecida por nuestros poderosos vecinos, que creaban aquí divisiones. Bueno, yo creo que hoy en día seguimos igual. Seguimos los navarros divididos, nos siguen desde fuera presionando. La voz de Navarra no es una, la voz de los navarros no es una, hay muchas voces, esto parece una jaula de grillos, un gallinero, no hay una voz única de alguien con un hilo conductor coherente sobre la identidad de Navarra, sobre sus señas de personalidad a defender, ¿no? Por eso yo creo que eso es la base para lo que venga después, unirnos más, pasar de enfrentamientos, no conducen a nada. Al revés, a que estemos perdiendo años y años. Yo muchas veces digo, en el gobierno de Navarra tendría que haber
un gabinete de personas pensando en cómo va a ser esto dentro de 40 años y actuar en consecuencia para intentar pues que esa Navarra que todos queremos de aquí a 40 años se haga realidad y no seguir funcionando a base de bronca, a base de enfrentamiento, sin unas ideas claras, porque voy para aquí, luego voy para allá. Efectivamente, la voz de los navarros es importante, pero en estos momentos no es una voz unida. Lo primero que habría que hacer es unirla. Eskerrik asko berriro. Bueno, pues si no hay más cuestiones, que yo creo que han sido muy fructíferas, como de Juan Cruz, ¿también quieres? Sí. Juan Cruz, se va animando esto. A ver, Juan Cruz allí, espera, el micrófono, Juan Cruz, que te lo iba Rosa. Bueno, muchas gracias. No es una pregunta, ni tampoco va a ser un discurso. Creo que este acto, pero sobre todo la trayectoria de Luis, comprometiéndose tanto con los temas de historia, de identidad, de autogobierno, merecen un aplauso y el agradecimiento de todos los navarros. Pero solo al 50%, porque el otro 50% es de Rosa. Este tipo de obras pertenece a la sociedad, no de gananciales, porque no puedes pensar en que vas a ganar nada, sino del esfuerzo colectivo desde una familia. Y por tanto, tanto a la pareja como a los hijos, hay que felicitarlos, porque esta es una obra de conjunto. Y eso es ejemplar en esta sociedad. Y sobre todo por tu valentía al afrontar estos temas en la trilogía de libros. Estoy, ya sabes, plenamente identificado en su contenido formal y material, pero todavía en esta sociedad que haya una persona que tenga la libertad de espíritu, la conciencia suficiente como para lanzarse a estos temas, es un esfuerzo que siempre corre riesgos. Como decía don Miguel de Unamuno, en esta situación en que tú planteas el análisis y las soluciones, vas a ser siempre objeto de los unos, con H, y de los otros, sin H. Porque estas posturas que buscan la integración, el equilibrio, la conciencia colectiva solidaria, el esfuerzo en común, no son bien vistos en las sociedades que viven y que rentabilizan, y no entro en detalles de en qué campos, la confrontación, que viven de la confrontación y que por tanto tienen interés en mantener un espacio de confrontación y de tensiones, y cuanto más metafísico, mejor para ellos, porque puede ser muy fácil llegar a si la inversión del presupuesto en una faceta de la sanidad o de la educación o de las infraestructuras es mayor o menor. Ese es un terreno de números, de economía, en el que puede ser mucho más fácil el acuerdo y por tanto la entente. Pero en los temas identitarios que afectan a la esencia, a veces no a la razón, sino a las vísceras, es mucho más difícil llegar al acuerdo. Y es muy fácil mantener eso si produce algún tipo de rentabilidad. Y no quiero hacer referencia a qué adjetivo fundamental de rentabilidad se mueve en una sociedad democrática que, por ser democrática, vive de la confrontación electoral. Y estamos viendo a todas horas, en el conjunto de la sociedad navarra y a la sociedad española, que la confrontación, para la confrontación electoral, vale cualquier cosa. Y que el fin justifica los medios que aplican para ellos. Porque no creen en la ética de los medios, creen en la ética del fin, del resultado final, que termina siendo poder. Pero, Luis, eso para otro día. Enhorabuena una vez más por tu obra, porque es una obra bien hecha. Y como decía y acabo, Eugenio Dors, al final de nuestra vida, lo que se va a contar es las obras bien hechas o con buena intención hechas que hemos intentado, aunque nos hayan roto la crisma los unos y los otros.
gracias Juan Cruz también a ti, porque no solamente has colaborado en este libro, sino que me has servido de consejero en muchas cuestiones polémicas que he consultado, me has aportado material. Gracias también por esa labor que no se ve, pero que está ahí, que ha servido también para poder reflejarla en estos 3 libros. Muchas gracias Juan Cruz también. Bueno, ahora ya sí levantamos entonces la presentación. Gracias a todos y buenas noches. Bueno, Miquel, bien, ¿no? Hemos cumplido